Durante 2 semanas hemos seguido al pueblo de Israel desde su salida desde la tierra de Egipto. Durante 2 semanas los hemos acompañado nosotros en este esfuerzo del libro de Éxodo. Esta gente, los 603,498, vieron que el Mar Rojo se abrió y que cruzaron en seco. Estos más de 600,000 personas vieron caer maná del cielo, vieron que Dios les sacó agua de la roca, vieron cómo Dios derrotó incluso a sus enemigos porque en el camino se les enfrentaron enemigos y Dios los derrotó. A pesar de todos los milagros que vieron, a pesar de todo, a pesar de que Dios andaba con ellos, dice que en el día con una nube que los iba guiando por el camino, y en la noche será una columna de fuego. Es increíble, a veces uno se siente y dice, yo no puedo creer cómo esta gente, viendo la columna de nube, viendo la columna de fuego, viendo los milagros que ocurrieron, cómo se perdieron. Y eso que estaban viendo. ¿Qué será de nosotros que no estamos viendo? Que no estamos viendo la columna de fuego, la columna de nube, que no nos cae maná del cielo, que no nos sale agua de la roca. ¿Qué será de nosotros? Pero hermanos, no necesitamos que nos salga agua de la roca. Simplemente hagamos cuenta de todas las bendiciones que recibimos todos los días. Hasta el día de hoy, nuestro Dios no nos ha faltado. Y nosotros hemos sido bendecidos y tenemos tanta nube de testigos. Tristemente, hermanos, esta gente se perdió, y yo tengo que decir, hermanos, con dolor en mi corazón, muchos de los que conocen la palabra de Dios, que han recibido la bendición, que han visto los milagros de Dios en sus vidas, que han visto lo que le ha pasado a otros, tristemente se van a perder. Muchos se van a perder. Dice la Escritura en Números 14:34, que conforme al número de días que estuvieron los espías recorriendo la tierra de Canaán, que fueron 40 días, Dios dijo, yo voy a hacer que ustedes ahora vaguen por el desierto, por cada día 1 año. Y mis hermanos, solamente 2 entraron a la tierra de Canaán, que fueron Josué y Caleb. Pero por los siguientes 40 años estuvieron dándole vueltas a este monte, al monte Sinaí. ¿Ustedes se imaginan 40 años viendo el mismo paisaje? Desierto, arena, rocas. 40 años dieron vuelta alrededor de este monte, el monte Sinaí. Y hermanos, muy pronto la población comenzó a envejecerse. Y mis hermanos, la primera persona que murió fue María. Claro, estoy hablando de los dirigentes. María. Dice que ellos, al estar dando vueltas, llegaron un día al desierto de Sin. Es que todo eso por allí son desiertos. Llegaron al desierto de Sin, y allí María murió y allí fue sepultada. La lloraron como 3 días. Fue triste lo que pasó. Y mis hermanos, ellos vieron en este desierto de Sin, que así es hoy en día ese desierto, allí el pueblo se desanimó más. Cuando vieron que María, que era la que cantaba, la que dirigía las alabanzas, la profetisa, vio que murió, se dieron cuenta que las palabras de Dios iban a cumplir. Porque si se esperaba que gente entrara a Canaán, ellos decían, bueno, por lo menos María, Aarón y Moisés tienen que entrar a Canaán, ¿o no? Pero ya vieron que tuvieron que enterrar a María en el desierto. Y en el desierto de Sin, el pueblo comenzó a hablar contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Eso había pasado hacía pocas semanas. Dice, ojalá nos hubiéramos muerto. Ahora, ¿qué es lo que tanto les está molestando y fastidiando? Está bien la muerte de María, la muerte de sus hermanos, en fin, pero hermanos, ahora este pueblo que había visto las bendiciones de Dios se están quejando por agua. Y se fueron y se quejaron con Moisés y con Aarón. Y Moisés estaba triste por la pérdida de su hermana. Y saben que por primera vez, en ese año y medio que llevaban, o 2 años, por primera vez Moisés perdió su paciencia. Por primera vez. Moisés es mi personaje favorito de la Biblia. Yo admiro a Moisés.
¿Y cómo quisiera yo pedirle al Señor? Le pido, Señor, dame la sabiduría y la paciencia que tuvo Moisés para guiar ese pueblo. Porque nosotros, los dirigentes o pastores, lo que más necesitamos es mucha paciencia para dirigir un pueblo y mucha sabiduría para tratar con el pueblo. Y saben, hermanos, que Moisés, Dios le dijo, ve, háblale a la roca, golpea la roca. Y Moisés, antes de cualquier cosa, Moisés, ¿qué cosa? Se enojó y perdió su compostura y le pegó un regaño terrible al pueblo. Dios no le dijo que hiciera eso. Y Moisés por primera vez regaña al pueblo. Y luego se va a donde está la roca y Moisés llegó y ¡pah! Le pegó una vez a la roca y nada que pasó. Y luego ¡pah! La segunda vez y bueno, salió el agua. ¿Sabe qué pasó? Dice la Sagrada Escritura, Dios le había dicho, háblale a la peña. Porque eso es lo que dice Números 28, háblale a la peña. Dios no le dijo que golpeara la peña. Pero está bien, una vez ya la había golpeado y había sido meses atrás, ¿se acuerdan? Él ya había golpeado la peña. La peña no tenía por qué ser golpeada otra vez. Porque la primera vez que golpeó la peña, eso representaba a Cristo, de cuyo costado, como estudiamos en uno de los temas, brotó agua. Y con esa primera vez bastaba. Por eso la siguiente vez, cuando está la peña, él no tenía por qué golpearla, porque Cristo no fue golpeado dos veces. Cristo no fue sacrificado dos veces. Él solamente una vez fue sacrificado. Y mis hermanos, por eso que hizo Moisés, que nos va a parecer horroroso las consecuencias, miren lo que ocurrió. Dice que Moisés golpeó dos veces la peña, salieron muchas aguas, dice Números 20:11, pero Jehová llama aparte a Moisés y le dice, mira Moisés, por cuanto no creísteis en mí, Señor. ¿Cómo que Moisés no creía en Dios? Si había alguien que tenía fe en Dios, ¿era quién? Moisés. Y Dios le dice, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oiga, Moisés, Dios dijo, tú no vas a entrar tampoco a la tierra de Canaán. ¿No les parece horrendo esto? Moisés no solamente golpeó una vez la peña, sino que la golpeó dos veces y destruyó con su acto, vamos a decir, de descontrol, destruyó la simbología. La peña no tenía por qué haber sido golpeada ni por segunda ni por tercera vez, solamente tenía que haberle hablado a la peña. Y por no haberse contenido y por haber regañado al pueblo, aunque eso estaba bien, por haber golpeado la peña dos veces, Dios le dijo, tú no vas a entrar tampoco a la tierra de Canaán. ¿Nos parece duro? Parece duro, ¿no? Pero hermanos, también nos hace entender una cosa, que Dios no es un Dios de grupitos, de rosquitas, de bolitas. Dios no es un Dios que tiene preferencias con algunos. La ley es pareja para todos, ¿o no? Y estamos viendo un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, pero que también es un Dios, ¿qué? Justo. Y no puede pasar por alto. Si Dios hubiera pasado por alto lo que hizo Moisés, el pueblo tendría excusas. Ah, no, pues como era el dirigente. Ah, no, con Dios el asunto es serio. Por eso les digo, hermanos, cuando ustedes vean que sus dirigentes hacen cualquier cosa, ustedes no se tomen la justicia por sus manos. Déjenle a Dios. Dios es el que quita y el que pone reyes. Y Dios hará disciplina, pero no tomemos el papel de Dios en nuestras manos. Después de esa triste historia en que Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra de Canaán. A las pocas semanas, ¿a quién le tocó el turno de morir? A Aarón. Y ahora se movilizaron a otro lugar, cerca al monte Hor. Ustedes pueden ver esas fotos, son exactamente los lugares. Llegaron cerca al monte Hor y Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que se aliste porque va a morir. Y van a subir al monte de Hor. Y alista a su hijo para que suba con él. Y subieron con él. Y arriba en el monte Moisés le quitó las ropas a su hermano, lo desnudó.
las vestiduras sacerdotales. Y ahora el vestiduras sacerdotales de Aarón se las puso a su hijo y lo vistió. Y allí se quedó el hombre allí. Yo no creo que estaba temblando porque ese lugar es caliente. Allí se puso tal vez una toguita o algo y le dijo, arrodíllate, oremos, oraron y Aarón se murió. Yo no sé cuántos quisiéramos tener una muerte así. Pero fue despojado de su vestidura sacerdotal y allí murió en lo alto de ese monte, hermanos. Después de que sepultaron a Aarón, el pueblo ahora se mueve a ese otro lugar que ustedes están viendo. Imagínense cómo era ese lugar, hermanos. Así es ese lugar hoy en día. Llegaron después de que salieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, ahora se fueron camino del Mar Rojo, como que se estuvieran regresando para Egipto. Ahora van de para atrás, rumbo al Mar Rojo, y se fueron a rodear la tierra de Edom. Y dice la escritura que el pueblo se desanimó por el camino. Pues alguien dirá, pues ¿quién no? Ya murió María, ya murió Aarón. El pueblo está desanimado porque, yo no entiendo por qué están desanimados. ¿Cuántas veces no dijeron a través de todo el peregrinaje, vámonos para Egipto? ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Y ahora cuando ven que la nube va rumbo a Egipto, el pueblo se desanimó. ¿Quién entiende este pueblo? Dios los está llevando rumbo al Mar Rojo, de donde habían venido. Y el pueblo se desanimó cuando estaban cerca de la tierra de Edom. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y mire lo que acaban de decir ahora, lo que van a decir. Dice, no hay pan ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Uy, ¿de qué están hablando? Del maná. ¿Qué panadería podría hacer un pan mejor que el que Dios hacía? Tal vez el pan no llevaba por dentro queso ni chile, pero era un pan mejor que los otros panes que existen, ¿o no? Y esta gente comenzó a decir, nuestra alma, ¿qué es lo que tiene? Fastidio. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y saben, hermanos, que ese problema viene ¿desde cuándo? Viene desde el principio, viene desde la eternidad. La gente desde un principio ha tenido fastidio con el pan que Dios da. Dios le había dicho a Adán y Eva, no coman de este árbol, de todos los árboles podréis comer, pero de este árbol no coman. Y desde un principio de la historia de la humanidad, parece que el hombre no está muy conforme con la palabra de Dios. Dios dice, no coman de esto, y parece que los hombres queremos hacer todo lo contrario siempre, siempre llevándole la contraria a Dios. Y para eso está Satanás. Satanás les dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Y qué contestaron? Eva contestó, bueno, Dios dijo que no comamos de este árbol para que no muramos. El pueblo de Israel estaba vagando por el desierto. ¿Por qué razón? Porque Dios había dicho, van a darle la vuelta al monte y ustedes van a estar aquí por causa de su infidelidad. Pero ellos, a pesar de que escuchaban la palabra de Dios y no la obedecían, a pesar de que seguían recibiendo el maná, a pesar de su infidelidad o no, a pesar de su apostasía, a pesar de su infidelidad, Dios les seguía mandando maná. Y Dios les seguía dando agua. Y esta gente no tenía nada de gratitud para con Dios. En el caso de Adán y Eva era todo lo contrario. Dios les había dado un paraíso. Les había dado grandes bendiciones. Y Dios les había dicho, solamente este arbolito me lo reservo, no se lo coman. Déjenlo ahí quietito. Pero Satanás dijo, pero ¿qué clase de Dios es ese? Un Dios arbitrario. Mire, ¿cómo no les va a dejar comer de este arbolito? ¿Por qué Dios desconfía de ustedes? Etcétera. Hermanos, la serpiente le dijo, Dios dijo que no moriréis. Dios dijo que moriréis, yo les digo no moriréis. Más bien sabe Dios es tan egoísta, Dios no quiere compartir su naturaleza con ustedes, porque bien sabe Dios que el día en que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? O sea, ustedes tienen un Dios que no quieren que ustedes sean como Él. Y mis hermanos, el pecado que la gente experimentó al principio, Adán y Eva, es un pecado similar
al que el pueblo cometió en el desierto. El pueblo decía, el pan de Dios es muy liviano, ya tenemos fastidio de este pan. Y en el Edén, en cierta manera, Eva dijo lo mismo, Adán y Eva dijeron lo mismo. Ya tenemos fastidio de todas las cosas que Dios nos dice. Estamos dándonos cuenta de que la serpiente está hablando de Dios y nos estamos dando cuenta que Dios a veces nos tiene como cosas secretas, como que no nos quiere contar. Y se fastidiaron también. Dios se había dicho, moriréis, pero la serpiente dijo, no moriréis. Y ahora Adán y Eva en el comienzo tienen que decidir si obedecen a Dios y creen en su pan liviano o si creen en lo que el diablo les ofrece, un pan más pesado. Un pan más pesado, quizás con tomatito y lechuguita en medio del pan y la carnecita allí, lo que sea. Ellos se comparan. Dios dijo, moriréis, es un pan liviano. Y Satanás dice, no, el pan es más completo, lleva vegetales y tomate y todo lo demás. Un pan más pesado, como más consistente. ¿Entre cuál de las dos cosas decidiremos? Y saben, hermanos, que esa historia la tenemos hoy en día también. Hay mucha gente que hoy en día tiene fastidio del pan liviano que les damos en la iglesia. Se fastidian con la doctrina que han conocido. Se fastidian con la verdad que han aprendido. Y por eso dice 2 Timoteo 4, 3 y 4, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, van a tener fastidio del pan liviano. Fastidio de la doctrina. Fastidio de la palabra que han aprendido. Y dice, y teniendo comezón de oír, piquiña y escozor, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Es el mismo problema todo el tiempo. En Israel tenían fastidio del pan de Dios y en estos últimos días hay gente que tiene fastidio del pan de Dios también y quieren salir con nuevas teorías y con nuevas doctrinas. Y saben, hermanos, ¿qué es lo más triste? Que es gente de nosotros mismos. Gente de entre nosotros mismos han salido con nuevas teorías porque tienen fastidio de la doctrina que han aprendido y han surgido de entre nosotros mismos personas enseñando cosas que no están de acuerdo a un escrito está por Jehová, enseñando doctrinas raras, distintas, que no son las que nosotros tenemos. Ya ve que hay gente por allí, hermanos, que han negado, por ejemplo, la Trinidad, han negado que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo de entre los nuestros. Y han empezado a enseñar de que el Espíritu Santo no existe, de que no existe el Espíritu Santo, de que solamente existe el Padre, y a un punto han llegado algunos de negar incluso que Jesucristo sea Dios. De entre nosotros se ha levantado gente, hermanos, que han tomado todos los libros del Espíritu de Profecía y los han quemado y los han filmado por YouTube y los ha visto todo el mundo. Porque tienen fastidio del pan que llaman ellos un pan ¿qué? Un pan liviano. Tienen fastidio de todo esto. Entonces se ha levantado entre nosotros gente negando la doctrina del santuario. Hemos tenido gente negando el sábado y se han vuelto enemigos del sábado dentro de nosotros. ¿Por qué? Tienen fastidio del pan liviano y se han venido en contra de Dios. A Jesús le pasó cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a la gente, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Pero cuando la gente escuchó estas palabras, dijeron, dura es esta palabra. Este es un pan duro y pan tieso. ¿Quién va a querer ese pan? Es un pan duro. ¿Quién puede oírla? Y dice San Juan 6:66, que después de esa enseñanza de Cristo, donde Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el verdadero maná, la gente dijo, tenemos fastidio de este pan también. Y rechazaron a Cristo. Y dice Juan 6:66, o Juan 666, como lo quieran leer, a partir de ese entonces, muchos de los discípulos se apartaron de Cristo y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a un pan fácil, a un pan que como que les endulce el estómago nada más, o la lengua o el paladar, pero no quieren el alimento sólido de Dios, el alimento verdadero de Dios. Y saben, hermanos, que a raíz de eso, mire lo que pasó en medio del pueblo. A raíz de que dijeron,
estamos fastidiados del pan de Dios, comenzaron a salir serpientes en medio de ese desierto. Dice que Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y comenzó a morir mucho del pueblo allí. No quieren de Dios, no quieren a Dios, les fastidia la palabra de Dios, les fastidia el maná. Pues ¿qué? Cuando uno se pone aparte de Dios, ¿qué puede esperar? ¿Que Dios le proteja? No, se colocaron en una posición donde no tenían la protección de Dios y muchos comenzaron a morir. Entonces aquí ocurre una de las cosas más espectaculares de la historia del Éxodo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué significa esto? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y él se hizo la serpiente de bronce. Y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué clase de Dios tenemos? La gente quejándose de Dios, quejándose del maná, del pan liviano, quejándose todo el tiempo de Dios, y sin embargo Dios todavía sabe que hace una serpiente de bronce. Yo no quiero que la gente se muera, por lo menos diles que se miran las serpientes, se van a salvar. ¿Es un Dios qué? ¿Misericordioso o no? Un Dios que no quiere la perdición absolutamente de nadie. Hermanos, hoy se está repitiendo la historia. Hay mucha gente, como les decía, que viven con un espíritu de murmuración y de queja. No están satisfechos. No están satisfechos con la iglesia. No están satisfechos con las doctrinas. No están satisfechos con la manera como Dios dirige su pueblo. No están satisfechos. Y desgracias comienzan a pasar en su vida. Pero aún así, Dios está dispuesto a levantarles una serpiente para que todo aquel que mire esa serpiente viva. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué Dios utilizar la figura de una serpiente para representar a su Hijo Jesucristo? ¿Qué tiene que ver la serpiente con Cristo? Nosotros sabemos quién es la serpiente. ¿Quién es? Satanás. Entonces, si la serpiente es un símbolo de Satanás, ¿por qué Dios utiliza a una serpiente? Y aún más dice, y todo aquel que mire a la serpiente vivirá. Y yo me preguntaba, ¿qué significa eso? Hermanos, qué interesante que Jesucristo utilizó esa enseñanza para hablar de sí mismo. Y estamos viendo cómo Cristo explica el significado, ¿no? Dice en San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? O sea que Cristo mismo dice que Él es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Bueno, pero ¿por qué la serpiente, hermano? Es que es increíble este símbolo. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 5:21? Al que era cordero, lo hizo serpiente por nosotros. ¿La serpiente es un símbolo del pecado o no? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Cristo? De cordero, en una cruz quedó como una serpiente, porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre él. Dice por eso 2 Corintios 5:21, al que no hizo pecado, al que era cordero, lo hizo serpiente, lo hizo pecado por nosotros en la cruz. Y por eso Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. La serpiente es un símbolo de pecado y de maldición. Por lo tanto, la serpiente de bronce sí es un símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo maldición y se hizo pecado sin merecerlo. Se hizo maldición y se hizo pecado para que todo aquel que levante sus ojos y lo mire a él pueda ser salvo. A pesar de esa vida de quejambrería todo el tiempo, de estarse quejando, de estarse murmurando, de estar criticando y atacando y molestando y dando lora y lata en la iglesia, el Señor aún así nos levanta la serpiente en el desierto para que no perezcamos, sino para que nosotros vivamos. Bueno, pasó lo de ese desierto y por fin a los 40 años, ya cuando se están completando los 40 años, por fin llegan a orillas del Jordán. Qué foto tan hermosa, ¿no? El Jordán entrando al mar de Galilea. Hermoso lugar. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán y frente a la ciudad de Jericó. ¿Qué creen que pasó ahí? Hermanos, ¿a cuántos metros están de la tierra de Canaán? ¿A cuántos?
¿Es cruzar el río o no? ¿Es solo cruzar el río? ¿Cuántos metros? ¿10 metros? ¿20 metros? ¿30 metros? ¿50 metros? ¿Una cuadra? Vamos a decir 2 cuadras, 200 metros. Es solo cruzar ese río. Cerquita, ahí al borde. Hermanos, tenemos un enemigo que no va a descansar. Y así estemos al borde de entrar al cielo, ahí va a estar el enemigo tratando de destruirnos. Y mis hermanos, aquí ocurre una cosa tremenda. Balac, uno de los reyes de Canaán, de las regiones cananeas, se dio cuenta que el pueblo de Dios finalmente cumplió los 40 años y ahorita está a orillas del río Jordán. Y él sabe que en aquella región de Moab vive un profeta llamado Balaam, supuestamente profeta de Dios. Y Balac va y contrata a Balaam, hijo de Beor en Petor, que estaba junto al río, y le dijo: mira, un pueblo ha salido de Egipto, hace 40 años salió de pueblo. He aquí que ahora cubre la faz de la tierra. ¿Eran muchos o no? Eran muchos ya, los hijos y los nietos ahora. Y ahora están habitando delante mío. Pusieron sus carpas al frente de mi pueblo, al frente de Moab. Mira, Balaam, te voy a ofrecer billete, te ruego, Balaam, aquí te pago de una vez por adelantado. Maldíceme a este pueblo. Hermano, eso es lo que hace Satanás hoy en día. Satanás maldice a este pueblo. Y él trata por todos los medios a ver cómo maldice a este pueblo. Pero mis hermanos, por este pueblo está Dios, está Jehová. Y no importa lo que el enemigo quiera hacer. Entonces Balaam le dijo: mira, vámonos al monte Carmelo. Allá está el monte Carmelo. Se lo llevó a los altos de Baal en el monte Carmelo. Y allá se subieron Balac. Y allá en lo alto de este monte, en los altos de Baal, ¿qué hizo Balaam? Puso altares, sacrificio a Dios, y después de sacrificar, el Espíritu Santo entró. ¿Era el Espíritu Santo o el Espíritu del demonio? Fue el Espíritu Santo, aún a pesar de Balaam. El Espíritu Santo lo usó. Y cuando fue a hablar del pueblo de Dios, mire lo que dijo Balaam, y ya le habían pagado billete. Estando en los altos del monte Carmelo, dijo: ¿por qué maldeciré al que Dios no maldijo? Dios nunca maldijo a Israel. Eso es cierto, nunca lo maldijo. Eso sí, lo castigó y fue destruyéndolo, pero nunca Dios dijo: maldito soy, nunca lo dijo. Nunca maldijo al pueblo de Israel. Y dice Balaam: ¿por qué denunciaré a quien el Eterno no denuncia? ¿Por qué voy a condenar a quien Dios no condena? ¿Por qué voy a hacer algo así? Dice el profeta Balaam. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Imaginémonos que estamos arriba en ese monte y abajo estamos viendo al pueblo de Dios. Y Balaam dice: ¿quién contará el polvo de Jacob, o el número, aunque sea de la cuarta parte de Israel? Y dice Balaam: el día que yo muera, yo quiero morir como la muerte de estos rectos. ¿Cómo llamó Dios al pueblo? ¿Lo llamó cómo? Rectos. Oiga un momentito. ¿Ese pueblo era recto? No. Pero si ni siquiera Dios condena a su pueblo, ¿quiénes somos nosotros para condenarnos los unos a los otros, hermanos? Un día vamos a tener la oportunidad de juzgarnos, ¿o no? ¿Cuándo va a ser? Después del milenario. No, perdón, durante el milenario. Durante el milenario. Algunos están anticipando al milenario sin ser Dios. Por eso es que la Biblia dice: no juzguéis. No juzguemos. Nosotros no podemos juzgar absolutamente a nadie ni condenar a nadie. Eso no quiere decir que no podamos hacer disciplina. Dios hizo disciplina, pero Dios no juzgó a la gente. No los condenó. Mis hermanos, muera yo de la muerte de los rectos y sea mi fin como el fin de este pueblo. Eso dijo Balaam. Y se enojó Balac, le dijo: te estoy pagando. Mira, aquí tiene más billete, le dio más billete. Entonces se lo llevó a otra montaña, aquí la estamos viendo. Esta es la cumbre del monte Pisga. Y ahí desde la cumbre del monte Pisga, Balac le dijo: vea, pongamos otros altares y maldíceme a este pueblo, por favor, hazlo. Por favor, maldícemelos. ¿Y qué dice Balaam? Le dice Balac: te ruego que vengas conmigo a este lugar y solamente veas un extremo, no lo verás todo, y de allí lo maldecirás. Y cuando Balaam hace los sacrificios y todo, y ya va a hablar, ¿qué le puso Dios en la boca?
dijo, Dios no es hombre para que mienta, tú hijo de hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo Dios, ¿qué? Lo cumple. Yo recibí bendición y Él bendijo. No podrá revocarla. Y lo que dice a continuación, hermanos, yo apenas me tomo la cabeza porque yo no puedo creer eso. ¿Qué dice Dios de su pueblo? No ha notado iniquidad en su pueblo. ¿Cómo es posible eso? Si ese pueblo era rebelde o no. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Uno dice, pero ¿cómo es posible? El pueblo es indigno, pero Dios ¿cómo lo mira? Es que Dios lo está mirando a través de Jesús. Porque mientras Jesús estuviera con ellos, mientras el ángel de Jehová estuviera en medio del pueblo, ese pueblo tenía esperanza, ¿o no? La nube no se había apartado del pueblo, eso sí, los inicuos está el Señor eliminándolos, pero eliminando los inicuos todavía está la nube de Jehová en medio del pueblo. De modo que, ¿qué era lo que estaba mirando Dios desde los cielos? La nube. Dios está mirando la serpiente de bronce. Dios está mirando al ángel de Jehová. Y mientras el pueblo esté protegido por la nube, Dios siempre bendecirá a su pueblo. Por eso nunca permitamos que la nube se nos deshaga, que se nos aparte el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca lo permitamos. Mientras la nube esté con nosotros, hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza. Y por eso Dios puede decir, no hay iniquidad en medio del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Dios no nos hace rectos, nos declara rectos. ¿Me hago entender? Nosotros somos declarados, no hechos. Nosotros no tenemos justicia propia. Dios nos imputa justicia sin merecerla. Dios nos atribuye justicia sin merecerla, porque es por fe, hermanos. Es solamente por fe. Nadie es digno, pero podemos reclamar las promesas de Dios, ¿o no? Sí, hermanos, podemos reclamarlas. Entonces se enojó este caballero y ahora se lo lleva para otra montaña, esta montaña que es, ¿cuál? La cumbre de Peor. Ese es el nombrecito de la montaña, Peor. Aquí le fue peor al hombre. Aquí sí fue que le fue peor. Y literalmente así dice la Biblia, que se lo llevó a la cumbre de Peor y le dijo, te ruego que vengas, te voy a llevar a otro lugar. Por ventura, quizás tal vez parecerá bien a Dios que de allí me maldigas al pueblo. Y allá en la cumbre del Peor, Balaam levantó los ojos al cielo y él vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre Balaam. ¿Y qué dijo? Wow, la más hermosa profecía. Él profetizó la venida de Cristo Jesús y dijo dónde nacería incluso. Bueno, fue de los que dijo que vendría la estrella de Jacob. Él dijo, saldrá estrella de Jacob y levantarás cetro de Israel y herirá los cantones de Moab. O sea, ustedes que están en contra de mi pueblo, el que ha de venir los va a herir a ustedes, porque ustedes eran los moabitas, ¿o no? Dice el Señor, saldrá estrella de Jacob y levantará cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Hermanos, yo quiero decirles con esto, nosotros somos la niña del ojo de Dios. Dios, hermanos, a su pueblo, los trapos sucios se lavan en casa, ¿o no? Dios no está interesado en desacreditar a su pueblo con los de afuera. Dios a los de adentro les ajusta cuentas, ¿o no? Dios nos ajusta cuentas aquí y tal cosa. Pero hay de alguien que se meta contra el pueblo de Dios. Somos indignos y todo lo que seamos. Y Dios aquí nos tira las orejas, nos ajusta, nos da cinto, lo que sea Dios nos suena. Pero hermanos, ya cuando alguien se mete contra su iglesia, yo quiero decirle, hermanos, que la iglesia es lo más apreciado por Dios. Su pueblo, delante de los enemigos, delante de Satanás, Dios saca la cara por su pueblo. Sabe que son indignos, es como ustedes y yo. A ver, ¿cuántos de nuestros hijos se merecen cintazos? ¿Cuántos de nuestros hijos se portan mal? Dígame. ¿Y los sacudimos o no? ¿Y los reprendemos o no? Pero hay que venga gente de los vecinos a atacar a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer?
¿estaríamos dispuestos a dar la vida por los hijos o no? Hermanos, si algún día alguien quisiera eliminar uno de mis hijos, hermanos, yo me meto y digo, no, a mis hijos, ninguno de ellos. Yo estaría dispuesto a dar la vida por los hijos, por la nieta, por mi esposa, hermanos, pero hermanos, cuando estamos entre familia, entre nosotros, y hay que sonar la nieta, la sonamos. ¿O no? Bueno, yo la sueno, hermano. Y a mis hijos, si me toca, lo hago yo. Pero hermanos, doy mi vida por ellos. Hermanos, hay una constelación muy hermosa. Esa constelación la llaman el ojo de Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice el Señor, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Nosotros somos la niña del ojo de Dios. Dios saca la cara por su pueblo, Dios saca la cara por ti. Bueno, hermanos, después de esto, ¿qué ocurre con Moisés? Esta es una historia muy triste. Una historia triste con un final feliz. Dice la Biblia que subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo. Subió a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. ¿Y qué hizo Dios? Ahora estamos aquí, ¿en qué monte? Este es el monte Pisga. A ese monte lo subió ¿quién? Dios le dijo a Moisés, súbete a ese monte. Y cuando estaba en ese monte, Dios le mostró toda la gloria de la tierra de Canaán. Dios le mostró desde Galaad hasta Dan. Dios le mostró a Moisés todo. Y estando allí, Dios le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. A tu descendencia le daré esta tierra. Te he permitido verla con tus ojos, mas no entrarás allá. ¿Estamos viendo? Moisés, imagina a Moisés, 40 años con este pueblo, hermanos. Y ahora viendo la tierra de Canaán al frente, Dios le dice, solamente te vale el chance, la oportunidad que la mires. Y yo imagino a Moisés, sus canas allí, el viento, y él contemplando toda la tierra, una sonrisa en su rostro. Y Dios le dijo, contempla la hermosura de la tierra. Él miraba la tierra. Moisés estaba deleitado y el Señor le dice, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, como le dije a tus padres, pero tú no vas a entrar. Y mis hermanos, dice la Biblia, y Moisés se murió en lo alto de ese monte que estamos allá viendo, el monte de Pisga. Allí murió Moisés. Y dice la Escritura que ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Se conoce la tumba de Aarón, se conoce la tumba de ¿quién? De María. Pero hay dos tumbas que no conoce la gente. Dos tumbas que nadie las conoce. O sea, no están los cuerpos. Hay dos tumbas vacías. ¿Cuáles son las dos tumbas vacías? La de Moisés y la de Jesús. ¿Es que Moisés es un símbolo de Jesús? Jesús, como Moisés, estuvo dispuesto a dar su vida. Incluso voy a decir algo que suena medio pesado aquí. Yo sé que va a sonar, va a chirriar, pero lo digo con reverencia. Jesús estuvo dispuesto a perder su encuentro otra vez con su Padre con tal de que nosotros fuéramos salvos. Pero aún así Jesús él sabía que la ira de Dios iba a caer sobre él y que lo que la ira de Dios produce es la muerte segunda. Alguien diría, ¿Jesús estuvo dispuesto a perderse por amor a nosotros? Jesús estuvo dispuesto no ¿a qué? A tomar nuestros pecados y sufrir toda la ira de Dios y confiar en su Padre si lo iba a resucitar o no. Por eso él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero él fue sin pecado y él resucitó. Alguien dirá, no, es que muy fácil, pues él sabía que iba a resucitar y por eso tranquilamente murió. No, él no hizo teatro, hermanos. Fue horrendo lo que Jesús sufrió y por eso en Getsemaní Jesús rehusaba la idea de tomar la copa. Jesús sabía que al beber la copa se iba a separar de su Padre. En la cruz pasó lo inimaginable, separación, ruptura. Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda una eternidad unidos, ¿o no? Toda una eternidad unidos. En la cruz se rompió.
¿Por qué se rompió? Porque el hijo toma los pecados de la humanidad y es abandonado por su padre. 3 días duró la ruptura. Quizás no entendemos nosotros eso. No sé cuántos de ustedes se han tenido que separar de alguien y les ha dolido mucho. ¿Se imagina el dolor del padre verse separado de su hijo 3 días? Eso había ocurrido como en la historia que nos contaron hoy. 30 años atrás, que no, 21 años atrás. Por 3 días, ¿el niño qué? ¿Se perdió o no? Por 3 días. Qué angustia la de José y María. 3 días buscando al niño. 3 días. En la cruz del Calvario, por 3 días Jesús se perdió. Qué angustia de su padre para reencontrarse otra vez con su hijo, ¿o no? ¿Había angustia o no había angustia? Había angustia, hermanos. Y José y María encontraron al niño al 3er día en el templo glorificando a Dios. Y el Padre Celestial se reencontró con su hijo al 3er día y salió de la tumba para glorificar a su Padre. Hermanos, tremendas lecciones encontramos en la Biblia, ¿o no? Hermanos, pero esto, ¿usted se imagina a Moisés? Sí, Señor, está bien. El hombre más manso, el hombre más paciente que ha habido en la tierra, aceptó mirar Canaán de lejos y le hizo apenas así. Y se murió. ¿Sabe quién hizo fiesta ese día? Ah, Satanás. Al fin te maté. Al fin te destruí. Y por ese pecado que cometiste allá en la peña, me lo llevo también. Oh, no. Dice la Biblia que cuando tan pronto Moisés expiró, dice la Biblia, lleno de vida, lleno de salud, con claridad en sus ojos, tan pronto Moisés expiró, el diablo vino por el cuerpo de Moisés. Pero la Biblia dice en Judas 9 que el arcángel Miguel, el que iba en la nube, el ángel de Jehová que acompañó al pueblo de Dios por todo el camino, el arcángel Miguel estaba en la cumbre del monte Pisga con Moisés. Él vio cuando Moisés se murió y en ese momento, cuando el hombre se muere, el arcángel Miguel lo toma entre sus brazos y le dice al diablo: tú aléjate de aquí. Tú no tienes parte con este es mío. Y lo toma entre sus brazos y lo lleva al reino de los cielos, lo resucita, hermanos. Oigan, hermanos, ¿fue más bienaventurado o no? Claro, hermanos, él no entró a la Canaán ahí, entró a la Canaán celestial, hermanos. Y qué maravilloso que años después el mismo Moisés es enviado para darle ánimo a Jesús, ¿o no? Moisés desciende por orden de Dios, ve y me le da ánimo a mi hijo. Y Moisés descendió para darle ánimo a su hijo. Le dijo: Jesús, siga adelante, mírame a mí. Yo estoy aquí gracias a ti. Y Jesús vio: sí, ya hay uno allí por causa mía. ¿Cómo echarme para atrás? ¿Cómo renunciar? Y Jesús siguió adelante. Y Jesús siguió adelante a pesar de nuestros rechazos, a pesar de nuestra indiferencia. Él siguió adelante, hermanos. Ese es nuestro amado Jesús. Y saben, hermanos, Cristo reclamó el cuerpo de Moisés, se lo llevó para el cielo, y cuando miró al demonio ni siquiera lo juzgó ni lo condenó. Solamente le dijo: que Jehová te reprenda. Yo no lo voy a hacer. No te tomes la justicia. No juzgues a nadie, no condenes a nadie. Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor, simplemente. Pero eso sí, si hay que sonar a alguien, hay que sonarlo o no. A los hijos estoy hablando. O sea, hay que hacer la disciplina. Pero eso no significa que hacer disciplina es lo que Dios pide que hagamos, ¿no? Lo que Dios prohíbe es juzgar y condenar. Eso no lo podemos hacer. ¿Saben, hermanos? Moisés es un símbolo de los santos que murieron, pero resucitarán para entrar a la Canaán celestial. Amén. Y saben que después de ahí, Josué estuvo acompañando a Moisés, y ahora Josué toma el báculo, toma el bastón de Moisés, y ahora Josué desciende del monte, habiendo tomado el encargo de Moisés. Dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron a Josué e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Saben que Josué es un símbolo de los que no conocerán la muerte,
sino que entrarán a la Canaán celestial sin haber conocido la muerte. Josué entró a la Canaán terrenal sin haber conocido ¿qué? La muerte. ¿Me hago entender o no? ¿Josué entró a Canaán sin conocer la muerte? Sí, pero todos sus demás primos y familiares, los 600,000 y tantos, murieron. Josué es un símbolo de los que no conocerán la muerte y entrarán a la Canaán celestial sin haber muerto. Y Moisés, un símbolo de aquellos que sí murieron, pero serán resucitados para entrar a la Canaán celestial. Y mis hermanos, yo voy terminando este tema diciendo que finalmente el pueblo de Dios, ¿qué? Entró a la tierra de Canaán. Los sacerdotes entraron al Jordán, comenzaron las aguas a separarse, se pararon en la mitad del río y el pueblo comenzó a pasar. Y les dijo el Señor: recojan 12 piedras del lecho de este río. Y esas piedras las recogieron, y cuando pasaron al otro lado, allí levantaron un monumento en honor a nuestro Dios. Mis hermanos, ya hay 12 piedras reservadas en monumento a Dios en la Canaán celestial, porque Jesús ya cruzó el Jordán, Jesús ya está en la Canaán celestial, y Jesús ya tiene 12 piedras, los 12 fundamentos de la ciudad santa, y Él está esperando solamente que nosotros crucemos el Jordán. Estamos a orillas del Jordán. En esta ocasión, en este momento, vamos a tener la ceremonia bautismal. Y nos alegramos por estos hermanos. Les voy a pedir que se dirijan al lugar para prepararnos para el bautismo. Vamos a prepararnos, vamos a pedir que canten acá, pero hermanos, estamos a orilla de Canaán. Amén. Estamos a orilla de Canaán. Solo falta un poquito y el que ha de venir, vendrá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Escritura? Que si Josué hubiera entrado este pueblo a la tierra de Canaán, la Biblia no estaría hablando de otro día de reposo. Pero hay otro día de reposo, otro reposo más bien, y ese reposo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, hermanos, en este momento a hacer una oración. Voy a invitarlos para que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios santifique esta ceremonia bautismal que vamos a tener. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por la vida, por la misericordia, y porque nos has llevado a través del desierto de esta vida, y porque ahora, Señor, estamos cerca de entrar a la Canaán celestial. Padre, que en nosotros no haya tal ejemplo de incredulidad y desobediencia para perdernos. Señor, si tienes que disciplinarnos, disciplínanos. Si tienes que reprendernos, repréndenos. Si tienes que golpearnos, golpéanos, pero Padre, sálvanos. Aceptamos la disciplina que tú nos des, pero te rogamos, Señor, queremos estar siempre debajo de tu nube. Queremos que tu columna de fuego nos siga guiando. No queremos apartarnos de ti. Padre, aceptamos todas las pruebas que tengamos que tener, pero no nos alejes de ti, Señor. No nos quites tu Santo Espíritu. Nos gusta tu maná, nos gusta el agua que tú nos das. Señor, perdona nuestras ingratitudes, perdona nuestras indiferencias, perdona nuestras rebeldías, pero por favor, Señor, llévanos a la Canaán celestial, porque queremos estar contigo por una eternidad. Ahora, Padre, bendice la ceremonia bautismal que vamos a tener. Aquí que 3 hijos tuyos van a cruzar este Jordán, el Jordán del bautismo, van a ser bautizados. Que las promesas de Dios, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo se cumplan en sus vidas. Y sobre todo tu pueblo, Señor, bautízanos con tu Espíritu también en este momento. Derrama tu Espíritu sobre tu pueblo. Lo clamamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.